Buenos días a todos. Iniciemos este día, lunes 30 de enero del 2023, la clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, decirles, ¿verdad? Y sobre todo, pues es un aspecto muy delicado lo que les voy a decir, pero es necesario, ¿verdad? Yo he dado indicaciones para las cuales se tienen que cumplir con la clase. Una de las indicaciones era que ustedes hicieran la presentación en la plataforma. Uno. La siguiente indicación les dije que empezaran a hacer los grupos de trabajo. Ninguna de las dos las han cumplido la mayoría. Y si están de esa forma, no esperen que también sea una nota favorable a su persona, ¿verdad? Porque esto de no seguir, no acatar indicaciones, da a demostrar que el alumno no se quiere someter a ninguna indicación que proporciona el catedrático, ¿verdad? Entonces, les dije desde un principio al inicio de la clase que el respeto ante todo, ¿verdad? Todos nos debemos de respetar. Si hay alguna situación en la cual no podemos, pues hay que externarlo, pero hay varios compañeros que no quieren trabajar. Lo que he hecho y todavía me falta subirlo ahí, es que yo he formado los grupos, pero eso no era la indicación que yo hice, ¿verdad? Por la gente que faltaba. Si, y les digo, o sea, los exámenes, tanto en los exámenes, los laboratorios, cualquier otra actividad académica que se haga, ¿verdad? Tienen que seguir indicaciones. Si ustedes no siguen indicaciones, lo siento mucho, pero no van a tener la nota deseada por ustedes, ¿verdad? Esta clase, créanme lo que yo no la imparto de la manera que no se pueda comprender, ¿verdad? Sino que trato la manera que el alumno aprenda, porque de eso es digamos, el fruto que van a sacar ustedes acá, ¿no? Lejos de pasar una materia, es lo que ustedes van a aprender. Pero si ustedes están empezando de una manera cómoda el ciclo, créanme lo que esto no les va a beneficiar en nada. Y les reitero, en un semestre es bien difícil que se pueda aprender todo, la materia y todo, es bien difícil, pero el alumno trata la manera de sopesar, o sea, llevar esa carga, ¿ah? Para poder aprender y por ende llevarlo ante los tribunales. Pero si ustedes están de manera cómoda, créanme lo que yo no voy a tener que estarle poniendo una nota deseada por ustedes. Aquí le reitero, aquí no vengo yo a estarles a tratar de dejar varios alumnos. Aquí lo que vengo es a enseñarles, ¿verdad? Porque por mí que pasaran todo, ¿verdad? Pero, y con buena nota, pero que aprendan algo. Esa es la idea. Entonces, no me estén haciendo de esa forma cómoda porque yo valoro todo eso. Y si no se quieren someter a indicaciones, pues entonces no esperen una buena nota, se lo reitero, ¿verdad? Bueno, una vez estas indicaciones, volver a reiterar sobre los principios. Habíamos hablado de los principios procesales en materia de familia, sobre todo los principios dispositivo, inquisitivo de oficiosidad, el de economía procesal, celeridad y concentración. Sobre estos dos últimos nos quedábamos y mencionábamos cuándo es que se iba a entender sobre estos principios, ¿verdad? Van entrelazados y a la vez también con el principio de inmediación, aunque aquí solo agrupé el de principio de economía procesal, celeridad y concentración. Vean, les puse ejemplo, en la diapositiva también aparecen, ¿verdad? Entonces, y nos quedamos en eso en ese principio, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas con respecto a lo último que vimos del principio de celeridad procesal. Principio de economía procesal, celeridad y concentración que habíamos visto en la última clase. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento con respecto a lo que hemos visto, ¿verdad? Si no lo hay, sigo yo con lo de la clase, pero por favor díganme si hay preguntas o no. Por lo menos uno,
o al menos el que vea que esté atento a la clase. De mi parte no. Claro. Oh, claro, gracias. Ok. Sí, vamos Bueno. siguiendo y aprendiendo, licenciado, los principios. Aquí estamos pendientes. Ok. Dígame, Noemí. Yo una consulta. Un ejemplo del principio de economía procesal, o es que en economía procesal casi todo lo que, porque casi todo lo vimos con respecto al tiempo, a los plazos y todo, pero un principio dentro, así, específico dentro de la economía procesal. De los otros dos no, porque creo que lo vimos más. Sí, por eso es que les mencionaba, ¿verdad? Por lo del tiempo, porque se recuerdan que les dije que el principio de celeridad, celeridad, concentración, economía, se trataba de eso, ¿verdad? Acortar todo el tiempo, hacerlo minimizado, ¿verdad? Por eso los agrupé a los tres principios, ¿verdad? Porque se trata de hacer todo de manera más expedita, más rápida, ¿verdad? Sin necesidad de entorpecer el trámite del proceso. Esto pues llevándolo pues a una mayor economía de tiempo, como dicen los autores, ¿verdad? De costos y las circunstancias del caso, ¿verdad? Cuando usted me empieza a decir, bueno, mire, un ejemplo solamente de economía procesal, ¿verdad? Economía procesal es al igual de concentración, ¿verdad? Tratar la manera de acortar. Imaginémonos en el hecho de que una audiencia, los tiempos que establecen para los señalamientos de audiencia son, como dice el 36 de la Ley Procesal de Familia, no para el señalamiento de audiencia preliminar y de sentencia, no menor de 10 días ni mayor a 30, ¿sí? Y en cuestiones de diligencias de jurisdicción voluntaria, como lo establece el 180, son 15, siempre la Ley Procesal de Familia, son 15 días, ¿sí? Ahora bien, entonces, el señalamiento de audiencia, pero si el tribunal no tiene mayor, el tribunal puede perfectamente señalar la audiencia, póngale en una audiencia preliminar o una audiencia de sentencia el 11º día, ¿verdad? Por decir el caso. ¿Por qué? Porque también está simplificando el hecho de que, a pesar que en los tiempos se establezca por parte de la ley no menor de 10 días ni mayor a 30 días, pero el tribunal tiene el espacio para poderlo hacer. Y aún, ¿verdad? Para resolver situaciones que dentro de la misma audiencia, como el caso que les puse a ustedes, ¿verdad? Un incidente de cualquier índole, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, incidente de cambio de testigo, incidente de ¿cómo se llama? De falsedad de documento que se presenta ante el juzgado, ¿verdad? Ese incidente, si usted me lo presenta, imaginémonos un día antes de la audiencia, ¿verdad? O el mismo día de la audiencia me presenta ese escrito, yo no voy a venir a decirle, miren, yo por economía procesal, ¿verdad? Voy a suspender la audiencia y le voy a suspender, voy a correr traslado a las partes, cuando de manera, por economía procesal, pues lo puedo hacer dentro de la misma audiencia y correrle traslado a las partes sobre esa petición que se me ha hecho de un día antes o el propio día de la audiencia. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se especifica en economía. Cuando les hablaba yo de la concentración, pues sí, todos los actos procesales en un solo momento, ¿verdad? Entonces, lo que se trata en estos casos es de simplificar todo el trámite, que no lo entorpezcamos, ¿verdad? Cuando hay peticiones de cualquier índole de las partes, ¿verdad? Solo porque usted me lo puso fuera de audiencia, por decir el caso un día antes, en el ejemplo que le estoy poniendo, por ende, yo tengo que suspender la audiencia y fuera de audiencia le tengo que correr traslado a su contraparte. O sea, ahí sería demasiado rigurista de mi parte estarle diciendo y entonces no puedo potenciar ese principio de economía procesal. ¿Se comprende, Noemí Martínez? Gracias, sí. Ok. Sí. Bueno, siguiendo con eso, pues, les había dicho también que parte de estos principios, ¿verdad?
también se da el hecho de que se cumple el principio constitucional de pronta y cumplida justicia, como les decía, mediante la concreción de la economía, la celeridad, la concentración del proceso de familia en los plazos que señala la ley, y no debería durar, por regla general, y salvo las excepciones pertinentes, ¿verdad?, más allá de 4 o 5 meses el trámite de un proceso, ¿verdad? Las diligencias de jurisdicción voluntaria en esa idea tampoco deberían durar más de 2 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo que les digo, o sea, la ley establece un tiempo específico para tramitarlo, ¿verdad? Ya les había explicado que la ley determina que ustedes interponen la demanda, son 5 días para el análisis liminar que hace el juez o jueza de familia. ¿Para qué? Para, en todo caso, hacer prevenciones, admitir la demanda o solicitud, ¿verdad? A declararla improponible o improcedente, ¿verdad? En esos 5 días. Y imaginémonos que la admite, ¿verdad? Ordena el emplazamiento. El emplazamiento tiene que ser lo más rápido posible que se haga, ¿verdad? Y de ahí los 15 días que establece, ¿para qué? Para que la persona demandada conteste la demanda. Para posteriormente de eso conforme al 97, la Ley Procesal de Familia. Después de esto son 3 días para hacer el examen previo, que eso lo establece el artículo 98, siempre en la Ley Procesal de Familia. El señalamiento de audiencia, que lo establece el 36, como lo había dicho antes, siempre en la Ley Procesal de Familia, no menor de 10 días ni mayor a 30, ¿verdad? El desarrollo de la audiencia preliminar del 103 y siguiente de la Ley Procesal de Familia establece dentro de sus fases, ¿verdad? Entonces, y al final, ¿verdad?, para el señalamiento de la audiencia de sentencia en los mismos términos que el 36 y el dictado de sentencia. Entonces, si cumplimos todos esos plazos y a pesar de peticiones diversas que se hagan las partes, concentramos todo, ¿verdad?, de manera expedita, el trámite del proceso no va a durar más de ese tiempo, no mucho, 6 meses, ¿verdad?, para su trámite. Les decía también a ustedes, incluso hay aspectos que las mismas partes tienen que presentar, como por ejemplo cuando se tramitan demandas de domicilio ignorado. En esas demandas de domicilio ignorado, obviamente, tienen que ser presentadas por esas publicaciones del edicto por parte de la parte actora, ¿verdad? Y si no la presenta y eso está dilatando el proceso, pues el juez puede perfectamente pedírsela o en todo caso informar a la investigación profesional si es que el abogado no está ejerciendo ejerciendo bien su trabajo, ¿verdad?, como representante judicial de la parte actora, por decirle un caso, ¿verdad? Entonces acá es que el juez tiene que ver que el trámite sea lo más expedito, más rápido y que haya una respuesta favorable a las partes. Sobre todo cuando hay unas diligencias de jurisdicción voluntaria, que esto quiere decir, que vamos a ir viendo cuáles pretensiones podrían ser, ¿verdad?, que las partes, pues perfectamente, una vez tramitadas, el juez señale la audiencia, ¿verdad?, para depurarlo y dar una respuesta en el caso de establecimientos subsidiarios de defunción, de nacimiento, de matrimonio incluso que pueden haber, de partida de partida de defunción, de nacimiento, de matrimonio, como les decía yo acá. También pueden haber rectificaciones de asientos de partida de nacimiento, etcétera, como diligencia, incluso hasta divorcios por mutuo consentimiento, que son diligencias de jurisdicción voluntaria, ¿verdad?, que no deben de darse más de 2 meses, como les digo, sobre todo que la ley establece 15 días máximo, 15 días hábiles máximo para el señalamiento de la audiencia. Esto lo pueden ir viendo ustedes en el artículo 180 de la Ley Procesal de Familia, 180 y siguiente de la Ley Procesal de Familia. La simple constatación fáctica de la experiencia en los juzgados de familia, ¿verdad?, nos indica también que normalmente el proceso tarda mucho tiempo, ¿verdad? Ello puede, digamos, originarse por diversos factores que no siempre vinculados a la actuación del juez o jueza, lo que les decía, como en el caso de los edictos, ¿va? Sin embargo, hay que reforzar la idea en atención a estos principios de que el juez o jueza, como director del proceso, tiene la obligación de sustanciar el mismo en los plazos que la ley señala. Aquí también recuérdense que el principio de oficiosidad o el inquisitivo que estábamos hablando previamente, ¿sí? Entonces,
Acuérdense que cuando hablamos del principio de economía procesal, ¿verdad?, que va dentro de él mismo la celeridad, la concentración, ¿verdad?, que van aparejados. El artículo 182, atribución quinta de la Constitución, ¿verdad?, les había puesto que da la facultad para que el juez pueda darle trámite a todo el proceso, ¿verdad?, sin ningún reparo, para que esto pueda cumplirse, ¿verdad?, y que hay una respuesta rápida a la petición realizada por las partes, ¿verdad? Ejemplos de esto, se lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Están los artículos 3 literal E, se los había mencionado, ¿verdad? 3 literal B, C y L, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia. También está el 23, el 24, 25, 33, les había dicho antes, 34, 36, ¿verdad? Siempre de la Ley Procesal de Familia. Y me falta el 42, 45, ¿eh?, y 50, siempre de la Ley Procesal de Familia, para que vayan viendo ustedes que eso se puede realizar, ¿verdad? Tomemos en cuenta que la celeridad del proceso, la economía procesal y la concentración, como tres principios que están ligados, llevan un solo fin. ¿Cuál es el fin? El principio de la pronta y cumplida justicia, que es el que le mencionaba en el artículo 182, ordinal quinto de la Constitución, ¿verdad? Que eso es la atribución que se establece. Bueno, entonces acá estamos hablando sobre el principio, para culminar, sobre el principio de economía procesal, celeridad y concentración. Bueno, continuamos con el principio de inmediación. Este principio, en palabras de autores como Enrique Vescovi, menciona que requiere que el sentenciador tenga el mayor, ¿verdad?, contacto personal con los elementos subjetivos y objetivos que conforman el proceso. Supone además la participación del juez en el procedimiento y convirtiéndose también en protagonista, lo cual lo hace, digamos, intervenir directamente en su desarrollo. Otros autores mencionan sobre este mismo principio de inmediación que el derecho procesal de familia, bueno, el procesal en general, va. El principio de inmediación es aquel que exige el contacto directo y personal del juez o el tribunal con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio, digamos, indirecto de conocimiento judicial, ¿verdad? En el caso de David Chandía, agrega que la inmediación significa que debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que obran en el proceso, los hechos que en él deben hacerse constar y los medios de prueba que se utilicen. Entonces, lo toma como que esa inmediación sea una comunicación cercana del juez con las partes, ¿verdad? Esto pues exige que el juzgador tenga un papel, digamos, mucho más protagónico y creativo, lo cual desde luego exige a sí mismo una nueva mentalidad, puesto que la actividad de juzgar se vuelve más dinámica, pretendiéndose al final alcanzar no la verdad procesal, ¿verdad?, sino la verdad material, lo que será posible por la cercanía del juez con las personas o las partes y la prueba que se vierte en el proceso. Eso es obvio que de esa manera se va a ir determinándose, ¿verdad? Pero otros autores refieren a dicho principio, como por ejemplo Jimeno Sendra, agrega que este principio significa que el juicio, ¿verdad?, y la práctica de las pruebas han de transcurrir entre la presencia directa del órgano jurisdiccional competente. Tan solo quien ha presenciado la totalidad de los procedimientos, oído alegaciones de las partes y quien ha asistido a la práctica de la prueba está legitimado para pronunciar la sentencia.
Es decir, imaginémonos que empieza una audiencia, él lo mira como que, si hay una audiencia de sentencia, se inició la audiencia de sentencia, recordemos que ya es donde se va a escuchar toda la prueba que se fue admitida en la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, si fue todo eso, vamos a estar en esa etapa, va a estarse desahogando, como para algunos autores mencionan, de la prueba, es decir, se va a verificar la prueba documental que obra en el expediente y la prueba testimonial se va a escuchar en ese momento. En ese sentido, si el juez que ha inmediado con respecto a esa prueba, ¿verdad?, está legitimado para pronunciar la sentencia. ¿Por qué? Porque él la estuvo viendo y estuvo escuchando de las partes. Entonces, si el juez viene, por lo que establece el 122 de la Ley Procesal de Familia, que no puede pronunciar la sentencia en la audiencia de sentencia, entonces la ley le establece 5 días posteriores. Pero imaginémonos que esos 5 días posteriores pueden pasar muchas cosas, que el juez se enferme, que el juez fallezca incluso, ¿verdad? De lo más grave, ¿verdad? O en todo caso que el juez esté imposibilitado para poder pronunciar una sentencia. Tiene que ser un nuevo juez o jueza de familia quien tenga que mediar nuevamente la prueba. ¿Para qué? Para dictar la sentencia. En ese sentido, ¿verdad? Jimeno Sendra lo ve desde ese punto de vista, ¿verdad? Que la legitimación que da para el dictado de la sentencia es quien escuchó, quien medió la prueba, ¿verdad? Entonces, Omar White mencionaba, ¿verdad?, que la inmediación es la relación directa entre el juzgador, las partes y las personas físicas jurídicas de la prueba, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando estoy hablando de estas personas físicas jurídicas de la prueba, testigos, peritos, etcétera, ¿no? El juez tiene la relación directa con los elementos objetivos y subjetivos del proceso y el mismo juez que recibe la prueba es el que dicta la sentencia. Entonces, Omar White menciona que esa inmediación es para él esa relación directa entre el juzgador, las partes y las personas jurídicas, ¿verdad?, que es físicas o jurídicas que obran en el expediente, como que obran, o sea, que han desfilado en la audiencia misma, ¿verdad?, como por los testigos, ¿verdad?, los peritos y la prueba documental, y que de eso habilita también, al igual que lo mencionaba Jimeno Sendra, que está posibilitado para, obviamente, dictar la sentencia, que es el juez que recibió la prueba. Otro autor, como José María Asensio Mellado, menciona que comparte la obligación, ¿verdad?, de los órganos jurisdiccionales que han de dictarse la sentencia de presenciar y practicar por sí mismos los actos de prueba, y de este modo entra en contacto directo con dichos elementos. Él va más allá mencionando de que obviamente el contacto con los medios de prueba es a partir de que el juez, ¿verdad?, haya visto, haya inmediado, se haya acercado, mejor dicho, y como por obligación de los órganos judiciales, dice, él, pues obviamente una vez de entrar en contacto directo con dichos elementos, pues va en la idea de que el juez también debe de dar una respuesta, ¿verdad?, al caso que está planteado a su persona. En el caso de Juan Montero Aroca, menciona para este principio que atiende a la exigencia de que el juzgador se haya puesto en contacto directo con las demás personas que intervienen en el proceso. Esto que sin que exista entre ellos elemento alguno interpuesto, ¿no? Esa exigencia es particularmente importante con relación a las pruebas, hasta el extremo de que normalmente se ha venido concibiendo la inmediación solamente con la exigencia de que el juzgador que ha de pronunciar la sentencia ha existido en la práctica de la prueba. Uno de los efectos más importantes de la inmediación es la imposibilidad de que se produzcan cambios en la persona del juzgador durante la tramitación del proceso y en especial a la hora de la sentencia. De modo que no pueden jueces distintos, uno presenciar la prueba
y otro dicta la sentencia. En esta misma línea que Jimeno Sendra lo lleva Juan Montero Aroca, ¿va? En el sentido de que la inmediación exige, ¿verdad?, que el juez no puede ser un cambio radical por cualquier causa hasta un justificable del juez para que no dicte la sentencia, para que uno inmedie sobre la prueba y otro venga a dictar la sentencia. Entonces, tiene que ser un mismo juzgador que lo haya hecho, ¿verdad? En esa línea va este autor, como es Juan Montero Aroca. En el caso de Jorge Kelmanovich, menciona que los intereses comprometidos en el litigio de familia toman imperioso el de por sí conveniente y necesario contacto directo del juez, ¿verdad?, con las personas que intervienen en el proceso. ¿Para qué? Para alcanzar así un conocimiento de primera mano de los hechos debatidos y de las personas involucradas en el proceso, ¿verdad? Entonces, todas estas definiciones doctrinarias que les he mencionado se pueden, ¿verdad?, entresacar los aspectos relevantes, ¿verdad?, que develan la naturaleza específica de dicho principio, ¿verdad? Principio, me estoy refiriendo al de inmediación, que es el que estamos hablando, ¿verdad? Como cuáles podemos determinar, ¿verdad?, como la participación activa del juez o jueza en todas las fases o etapas del procedimiento y como consecuencia de ello, ¿verdad?, el contacto personal y directo de las partes, sus pretensiones, pruebas y alegaciones. También podemos decir, le confiere al juez o jueza la legitimación para poder dictar sentencia. Esto es, digamos, decidir el caso aplicando el derecho pertinente, luego de verificar, ¿verdad?, la actividad probatoria y las alegaciones de las partes, relacionando con ello, ¿verdad?, con la petición en la demanda y la contestación de la misma. Esto partiendo del principio de congruencia, ¿verdad?, que hay que, de acuerdo a lo pedido, hay que resolver, ¿verdad? También podemos ver otros aspectos, como en el caso, pues, como en el corolario, ¿verdad?, de aspectos que se impone la idea de indelegabilidad de las funciones del juez o jueza. Cuando hablo de indelegabilidad, es que el juez no puede delegar todas sus actuaciones a otro juez, ¿verdad?, o en todo caso al secretario, al colaborador, ¿verdad? Cuando me refiero a delegar a otro juez, es cuando ya él inmedió la prueba y es necesario dictar sentencia. En este caso, ¿verdad?, no lo puede delegar. Para todo lo demás, ¿verdad?, todos los actos que se dicten en el proceso, tampoco puede delegarlo con respecto al secretario o secretaria, colaborador o colaboradora, ¿verdad?, porque esto es, su función es como juez o jueza, ¿verdad?, por la inmediación de la prueba. Como algunos juzgados, creen la idea de que la escucha de un niño o adolescente tiene que ser por parte del colaborador, no por parte del juez, que el juez no puede estar escuchando a los niños, ¿verdad? Es el colaborador, porque es el colaborador que va a consignar en acta, pero eso no es así, ¿verdad? O en todo caso, en audiencias que realmente el juez venga y diga, no tengo ganas de hacer audiencia, redácteme el acta así como está, hagamos como que la hemos hecho y al colaborador, ¿verdad?, y que me la trae y yo se la firmo y las partes que la firmen. Eso tampoco puede ser, porque eso es como delegarle la función al colaborador o al secretario en todo caso, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con la indelegabilidad, perdón, de las funciones del juez. Ahora bien, la obligación del juez o jueza de constituirse en director del proceso es por ley, ¿verdad? Por ende, de la obligación de dar trámite que legalmente corresponda a la pretensión, se ven favorecidos por este contacto directo con todos los elementos del proceso, ¿verdad? Entonces, el trámite es darle una rapidez, ¿verdad?, sin que estemos entorpeciendo, ¿verdad?, los plazos, el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es la obligación del juez de constituirse como director del proceso, ¿verdad?
También el caso de la que le permite dar concreción a otros principios importantes que tiene que ver, ¿verdad?, con la conducta de las partes y demás intervenientes en el proceso. Es el caso de los principios de probabilidad, lealtad y buena fe, que realmente también en estos casos tienen que ver, ¿verdad?, esas conductas de las partes, no solamente en las audiencias, sino que todo el trámite del proceso, ¿verdad?, para determinarlo, y que obviamente que eso trascienda al caso de la, de la respuesta que se tiene que ver, ¿verdad?, porque el juez todo eso lo va a analizar. No crean que el juez solamente cuando hay audiencia verifica solo el lenguaje, la persona cómo habla, ¿verdad?, sino que también nosotros también expresamos un lenguaje corporal, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros gestos, nuestra forma de ver o dirigirnos, incluso nuestra mirada hacia una persona, pues eso es un lenguaje corporal que también, ¿verdad?, como dicen los psicólogos, determinan una forma de actuar de la persona, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, y con el principio de inmediación hacen ver también a parte del juez, ¿verdad? Eso por una parte. Este principio favorece el proceso de fiscalización de las actuaciones también, ¿verdad?, del juez o jueza, tanto lo que concierne a su presencia física como a las formas de resolver los conflictos que le son planteados, sus argumentos o razones justificativas, ¿verdad? Entonces, eso también se verifica en las audiencias, pues, propiamente tal, ¿verdad? Ahora bien, el artículo 3, literal C, de la Ley Procesal de Familia, menciona que el juez debe estar presente en todas las actuaciones y procurará la concentración de las mismas, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay una relación con el anterior, ¿verdad?, de economía procesal, concentración, ¿verdad? Entonces, que van entrelazados. Asimismo, el artículo 8 de la Ley Procesal de Familia establece que no puede el juez o jueza delegar en personal subalterno a sus funciones, y que incluso si se trata de trasladarse a otro lugar, el juez o juez debe de hacerlo, ¿verdad? Entonces, si en el momento podemos decir que no puede delegar en personal subalterno sus funciones, como les dije, el secretario, el colaborador judicial e incluso hasta la ordenanza, porque aunque no lo crean, el ordenanza ante los tribunales es una persona que también hace actos jurídicos, ¿verdad?, y que incluso el juez no tampoco puede, solo por el hecho ese, delegar sus funciones, ¿verdad? O sea, y también que si estamos hablando que el juez o jueza debe trasladarse a otro lugar, ¿eh?, debe hacerlo el juez, ¿verdad?, o jueza, no delegar o mandar a personas que lo hagan. En la Ley Procesal de Familia encontramos incluso manifestaciones de este principio, como cuáles. En el caso de los actos de decisión, el juicio de la admisibilidad de la demanda que le mencionaba, el artículo 95 y 96 de la Ley Procesal de Familia, el examen previo, que lo establece el 98, siempre la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, director del proceso y ordenador de trámite a seguir, que lo establece también al juez, me refiero, refiere el artículo 3, literales A y B, siempre la Ley Procesal de Familia. ¿Cuál otro les podemos decir? La emisión de sentencias. Cuando hablamos de la emisión de sentencia, eso lo establece el 82, perdón, el 82, 122 y 123 de la Ley Procesal de Familia. El juez o jueza es la persona que tiene que determinar si la demanda cumple o no con los requisitos que señala el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, pero eso lo hace en el juicio de admisibilidad de la demanda. Es la persona que debe determinar cuál es el trámite que debe darse a la pretensión y cuál es el derecho aplicable, y luego de la actividad probatoria y de delegación, ¿verdad?, es quien tiene que emitir la sentencia de acuerdo a los puntos propuestos, tanto en la demanda como en la contestación o la solicitud del caso de diligencia, ¿verdad? También podemos ver en el caso de la dirección y desarrollo de las audiencias. Esto lo establece en artículos 102 al 121 de la Ley Procesal de Familia, donde estamos hablando de la audiencia preliminar y la audiencia de sentencia. Entonces, en 102
al 113, si no me equivoco, está la preliminar, y del 114 al 121, ¿verdad? La audiencia de sentencia. La audiencia tiene una estructura diseñada incluso a partir de una serie de pasos o etapas que el juez o jueza debe concretar, ¿verdad? Ello exige ineludiblemente su presencia, pues formando parte de sus funciones jurisdiccionales no se puede delegar de acuerdo a lo planteado en el artículo 8, literal, 8, ¿cómo que se llama? Artículo 8 de la Ley Procesal de Familia. También podemos verlos, esta misma actuar del juez en actos de coerción, como cuáles, el artículo 6, literal E y 37 de la Ley Procesal de Familia, permite estar en contacto directo con las partes y demás personas participantes, ¿verdad? Y por ello la capacidad de juzgar la actuación de las mismas, ¿verdad? Esa inmediación de juez o jueza con las partes y esa opinión de niña, niños o adolescente y la prueba, ¿verdad? Recordemos que, bueno, creo yo que en aspectos, en materia estas de técnicas de oralidad que ustedes van a ver, ese triángulo que se establece entre el juez y las dos partes, ¿verdad? Se establece a partir de esa relación, esa inmediación que hay y que a la vez puede ser también, me refiero entre las partes, materiales o técnicas y también con el juez o jueza, con los niños, niñas y adolescentes y además del juez o jueza, pues con los testigos que también se escuchen en la audiencia de sentencia. La legitimación para pronunciar la sentencia, obviamente, desde el momento que hay mediado sobre la prueba, está legitimado y es algo determinado por ley para el dictado de la sentencia, que los autores de procesalistas de común mencionan que es el legitimado para poder dictar una sentencia una vez haya escuchado prueba, ¿verdad? Escuchado o hayan vertido prueba en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hablamos de este principio de inmediación. No sé si hay preguntas hasta este momento de lo que estoy diciendo. ¿Me pueden decir a alguien si hay preguntas para esto? Jonali, gracias. Muchas gracias, Noemí. Los demás, que no los escucho para nada. Está todo claro, muchas gracias, licenciado. Está bien. Ok. Todo claro, Lick. Muchas gracias. Ok. Entonces, volviendo a lo del tema, ¿verdad? Ya de este principio, ¿verdad? De la inmediación es tan determinante, pues, para que el juez tenga ese papel activo, ¿verdad? Sobre todo lo que se realiza dentro del proceso. Entonces, como lo ven ustedes en la diapositiva, como les he consignado, ¿verdad? Lo que se debe entender por el mismo, son aspectos también un tanto que los mismos autores llegan a un consenso para determinarse. Bueno, pasamos entonces al principio de publicidad. Este principio de publicidad, según el diccionario jurídico Abelardo Perrot, ¿verdad? Y si ustedes pueden consultarlo, ¿verdad? El principio de publicidad comporta la posibilidad de que los actos procesales, ¿verdad?, sean presenciados o conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, ¿verdad?, funcionarios o auxiliares, ¿verdad? Ha sido adoptado por la mayoría de las leyes procesales civiles y modernas y reconocen su fundamento en la conveniencia de aportar a la opinión pública un medio de fiscalizador la conducta del magistrado y litigante, ¿verdad? Y por ello, aparte de cumplir una función educativa, en tanto permite la divulgación de las ideas jurídicas y que sirve para elevar el grado de confianza de la comunidad en la administración de justicia. Esto de la publicidad no solamente tiene que ver con lo que se establece dentro del proceso, ¿verdad?, en las audiencias, sino que también tiene que ver con los expedientes, ¿verdad? Acá les he mencionado lo que Couture habla sobre
menciona sobre este principio. Él menciona la exhibición del expediente y la publicidad de las audiencias. Cuando hablo del expediente, el expediente procesal que se está siguiendo y las audiencias, para que eso para él da como un resultado la publicidad. Claro, en otras materias lleva un cierto grado de reserva, ¿verdad? Materias como por ejemplo leer, materias como por ejemplo niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces da también ese aspecto de poder seguir que no se le dé publicidad a todos los actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, si no se le da publicidad, obviamente hay que motivar esa resolución, pero en particular, todo aspecto, ¿verdad?, tiene que ser público. ¿Por qué? Porque a toda persona le interesa le interesa todo lo que acontece en los procesos, ya sea por cuestiones académicas, o sea por cuestiones de aprender aún más de lo que se está aprendiendo de la carrera, ¿verdad? Entonces, porque eso hasta cuestiones educativas pueden ser, ¿verdad? Como lo dije antes, pero por eso es que Culturis, así como se lo consigno aquí en la diapositiva, menciona la exhibición del expediente y la publicidad de las audiencias, ¿verdad?, que se deben de establecer. David Echandía, como otro autor, también subraya que el principio de publicidad procesal significa que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones. Señala este autor que la publicidad se reduce a la discusión de las pruebas, ¿verdad?, a la motivación del fallo y a su publicación, y a la intervención de las partes y sus apoderados, y a la notificación de las providencias. O sea, esto no quiere decir que, por ejemplo, si hay un caso de familia que se ventila a favor de, bueno, que son de su persona, ¿verdad?, que vayan a estarle dando la publicidad de su nombre, sus apellidos, ¿verdad?, etcétera. Eso no significa, lo que él va viendo más son sobre los argumentos jurídicos que pueden haber en este caso, ¿verdad?, por parte del juzgador frente a la comunidad jurídica. Sobre eso va mencionando que debe de hacerse. Yo recuerdo de un caso de que fue muy, bueno, los casos de vivir, si ustedes se han fijado, sobre todo de violencia contra la mujer, ¿verdad?, se les da bastante publicidad en este caso. Publicidad en el sentido de que deben de establecerse, debe de establecerse la publicidad del expediente, ¿verdad?, sobre todo lo que se está resolviendo, pero sin embargo, y cómo es que las conductas inapropiadas, sobre todo en nuestra cultura machista, se da, ¿verdad?, frente a un grupo vulnerable como es la mujer. Entonces, lo que se espera acá, ¿verdad?, es que un caso, ¿verdad?, sea ventilado, no porque sea un diputado, un presidente, que de hecho lo han habido y han sido como que la gente ha ido dándole publicidad, ¿verdad? Que no han escapado funcionarios de este gobierno y el anterior, ¿verdad? Que han sido personas que han llevado sus procesos en sedes judiciales, ¿verdad? El punto acá es que no podemos estar tampoco dándole publicidad, sobre todo con datos sensibles. Cuando hablo de datos sensibles es que poner todos sus nombres, sus identificaciones personales, sus direcciones, etcétera. Por ende, en materia de familia hay prohibiciones, sobre todo cuando se le da la publicidad en caso de los informes psicosociales educativos. Si ustedes pueden leer el artículo 93 de la Ley Procesal de Familia, se pueden verificar eso. Si me hace el favor, Noemí Martínez, si lo tiene a la mano, de leerme ese artículo, por favor, el 93 de la Ley Procesal de Familia. Sí, Lic. Muchas gracias. Artículo 93, estudio psicosocial. En el proceso de familia, siempre que la ley lo ordene o el juez lo considere conveniente, se realizarán estudios psicosociales por especialistas.
Dichos estudios se practicarán dentro de los 10 días siguientes a la notificación respectiva. Tales estudios son confidenciales. Únicamente podrán conocerlos el juez, las partes, los representantes legales y los apoderados. No podrán dárseles publicidad en forma alguna ni extenderse certificación de los mismos. Muchas gracias, Noemí Martínez. En efecto, como lo ven ustedes ahí, hay una prohibición, ¿verdad? Lo que se está tratando acá de darle esa publicidad no es el hecho de que, y perdón, que voy a hablar de forma coloquial, ¿verdad? No es contar el chambre, ¿verdad? Sino que, porque mucha gente lo que es el morbo que le da, y sobre todo en redes sociales, es saber, ¿verdad? Así, ¿verdad? Ese argumento que da morbo para que, ¿verdad? Unos para que se rían, otros para que empiecen a despotricar a la persona, otros para que hagan juicios de valor, ¿verdad? Sin ninguna prueba, etcétera, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, se trata de ver lo jurídico, eso se trata la publicidad, ¿verdad? Que por ejemplo, que ustedes, sea en esta materia o en otra, vayan a los tribunales y quieran pues presenciar una audiencia, el juez o jueza de familia perfectamente les va a dar a ustedes que si es que hay espacio, porque déjenme decirles que a nivel del órgano judicial el problema que uno tiene es que no tiene espacio, ¿verdad? Uno quisiera, porque las audiencias son libres, ¿verdad? Que cualquier persona que quisiera presenciarla, incluso de manera virtual, ahora con esto de las tecnologías, ¿verdad? Que se estuvieran dándole publicidad así a las audiencias que cada funcionario realiza. Sin embargo, el punto acá es que si ustedes quisieran venir a presenciar una audiencia de forma presencial, valga la redundancia, a la sala de audiencia, el punto es que no hay espacio. Los espacios son pocos, ¿verdad? Entonces, y si el juez o jueza de familia da esa, digamos, posibilidad de forma virtual para que se haga, tendríamos que hablar que también las personas que están dentro de ellas estén de acuerdo a que se le dé esa publicidad. Por ende es que en muchos casos no se da ese permiso, ¿verdad? Uno, para que de forma presencial lleguen por los espacios. Dos, porque también, ¿verdad? La intimidad de las partes, ¿verdad? Porque lo que se va a hablar ahí es una cuestión muy íntima. Si bien es cierto, vuelvo a lo mismo, que en el caso de un abogado o estudiante de derecho que esté en su formación, llega pues o porque le interesa aprender, ¿verdad? No porque le interesa el caso específico de X persona. Le interesa aprender y por ende está ahí en esa audiencia por eso, ¿verdad? Entonces, en esa línea, pues les digo, o sea, la publicidad va de esa forma. Otros autores como José María Asensio Mellado agregan que la publicidad procesal es un principio de naturaleza política que tiene por fin de controlar o fiscalizar la actividad judicial, ¿verdad? Por el pueblo en que reside la soberanía, y es un doble sentido, ¿verdad? En que, por un lado, como fórmula de evitación de todo tipo de arbitrariedad, y por otro lado, ¿verdad? Por cuanto genera confianza de los ciudadanos en su administración de justicia, que resulta más próxima y conocida. Este autor lo va viendo como que el tribunal, y es que en la práctica y sobre todo en pueblos, ¿verdad? Se da, por ejemplo, nosotros tenemos 262 municipios a los cuales pues se quiere dejar hasta 50, ¿verdad? Pero digamos, en esos 262 municipios, cada municipio, perdón, tiene un juez de paz. Quiere decir que el juez de paz conoce los lugares, bueno, se conocen entre ellos, pues, entre el juez, ¿verdad? Y digamos, los del pueblo, ¿verdad? Entonces, estas personas obviamente pues también pueden estar interesadas en la administración de justicia y que pues obviamente pues determinar a partir de que un caso determinado se haya establecido en ese sector, ¿verdad? Quisieran estarlo presenciando. Y eso está bien, ¿verdad? La cuestión es que, y esto pues para evitar también
todo tipo de arbitrariedades, como le digo, porque el juez obviamente va a celebrar la audiencia, ¿verdad? Se va a esmerar por hacerlo de forma correcta, ¿verdad? Como lo determina la ley, como se le establece, ¿verdad? Y sin ningún, para que la gente tenga ese grado de confianza de la administración de justicia, que no haya ningún tipo de fuerza para con ello. En ese sentido lo va viendo José María Asensio Mellado, ¿verdad? Que no lo va, que no solamente en la publicidad por el hecho de quererme dar publicidad, valga la redundancia, ¿verdad? Como funcionario, sino que ver lo positivo de mi actuar como juez o jueza, ¿verdad? De igual manera, Montero Aroca expresa que cuando se habla del principio de publicidad, suele distinguirse, ¿verdad?, entre publicidad para las partes y publicidad general, pero esta distinción parte de una confusión, ¿verdad? La llamada publicidad para las partes, que se refiere en realidad al principio de contradicción, ¿verdad?, o audiencia. Pues si en este es un acto procesal que fuera secreto de las partes, no se, digamos, no se estaría haciendo simplemente referencia a la forma del proceso, al procedimiento, sino que se estaría colocando aquellas situaciones de indefensión, ¿verdad? Como usted como le leyó Noemí Martínez con respecto al 93 de la Ley Procesal de Familia, con respecto al informe, ¿verdad? También menciona este autor Juan Montero Aroca, que la verdadera publicidad que aquí debe de considerarse es la que se refiere al público, y respecto de ella hay que concluir que consagra a uno de los aspectos más políticos del proceso, hasta el extremo que se ha escogido que se ha escogido en las constituciones, ¿verdad? Como forma de organizar el proceso, ¿verdad? Y ahí parte del hecho que todas las actuaciones judiciales serán públicas con las expresiones que prevén las leyes en el procedimiento y como derecho fundamental de las partes, ¿verdad? Eso es el proceso. De esa forma lo toma él, ¿verdad? Juan Montero Aroca, que una cuestión es que se llama la publicidad de las partes y otra es también la publicidad por las actuaciones del funcionario frente a la comunidad, ¿verdad? Bueno, en esta misma línea vemos como otros autores como Omar White, que expresa que consiste en la apertura al público de las actuaciones judiciales, ¿verdad? Particularmente las audiencias que en ellas debe tener acceso cualquier persona con las salvedades previstas por la ley. De aquí vemos pues que las concepciones doctrinarias que he mencionado se pueden incluso de alguna manera sintetizar, ¿verdad?, las características más evidentes de este principio de publicidad, ¿verdad? Y en eso podemos hacerlo incluso, ¿verdad? Sobre lo que les he mencionado, por ejemplo, que implica un mecanismo de fiscalización de las actuaciones de los jueces y juezas en el ejercicio de la función judicial, de manera que ello ayuda a elevar o a disminuir la confianza de la comunidad en el sistema de justicia, ¿verdad? Eso podemos ver, ¿verdad? Un mecanismo de fiscalización de las actuaciones del juez o juez. También podemos ver que tienen asimismo un alto valor educativo, por cuanto a que las decisiones que se adoptan en las distintas sedes judiciales pueden ser conocidas para el análisis y reflexión de cómo se resuelven las distintas tipologías de los casos. ¿En qué sentido? ¿Cómo se deben de resolver? ¿Cómo le debemos de dar un trámite? Si es que la ley hay vacío, ¿verdad? ¿Cómo es que se han consolidado los criterios, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese nivel educativo también, y hasta a la vez, hasta para que un abogado o en todo caso estudiante también pueda pues aprender a participar en las audiencias, ¿verdad? Aunque no puede haber una uniformidad sobre este punto, debo decir que es preciso indicar en que la publicidad, para cumplir con esos aspectos, lo hace por dos vías. ¿En qué sentido? Uno, el reconocimiento de las partes que adquieren directamente por estar involucradas en los diferentes litigios mediante los actos de comunicación y la consulta del expediente judicial, ¿verdad? Ese grado de interés de mi parte, porque soy, valga la redundancia, parte integrante de ese proceso, sea como parte demandante o parte demandada, o tercero coadyuvante o tercero excluyente.
indistintamente, ¿verdad? Y dos, a través de la publicidad de las audiencias, tal como lo apuntaba Couture, que es el espacio en donde se puede admitir la participación como espectadores de personas no vinculadas al litigio, sometidos al conocimiento y a la decisión judicial, ¿verdad? Eso se puede verificar en ese aspecto. Otro aspecto importante es la conclusión, que el principio no es absoluto y que, atendidas determinadas circunstancias previstas en la ley, puede dictaminarse, ¿verdad?, la reserva del proceso o específicamente de las audiencias. Eso pues a partir de que si hay casos de reserva, ¿verdad? Por ejemplo, en materia de penal juvenil, ¿verdad?, de la ley penal juvenil, en esos juzgados de menores que le llaman, ¿verdad? Hay reservas para casos de familia, ¿verdad?, que pueden irse dependiendo de situaciones que atañen a niñez o casos a grupos vulnerables como niñez, niñas o mujeres, ¿verdad? Adultos mayores incluso. Hay otros aspectos también, bueno, hoy en día con la nueva jurisdicción de la ley Crecer Juntos también, que eso pues tiene un tanto de reserva para esos casos, ¿verdad? Entonces, para ahí pues podemos ver que es importante la conclusión, que el principio no es absoluto y que, atendidas determinadas circunstancias previstas en la ley, puede dictaminarse la reserva del proceso o específicamente de las audiencias. Esta idea se encuentra recogida en el artículo 3, literal D, de la Ley Procesal de Familia, se pueden ver ustedes ahí, y dicha norma establece que las audiencias serán orales y públicas. El juez de oficio o a instancia de parte puede ordenar la reserva de las audiencias, porque eso sí lo puede hacer, ¿verdad? Y se establece una regla general, que es la publicidad, pero también se considera la posibilidad de la reserva. La norma robustece la idea de que la publicidad es extensiva únicamente en las audiencias, pues todas las demás etapas del proceso y su incidencia están reguladas en el artículo 32 de la Ley Procesal de Familia, y esta reduce a las partes su apoderado y las personas que el juez o jueza autorice, ¿verdad? Cuando hablo de esas incidencias del 32, pues es la formación del expediente, que ahora, como les dije en otras materias, como el caso de niñez y adolescencia con la ley Crecer Juntos, ese expediente físico se vuelve un tanto electrónico, ¿verdad? Esa regla general parece confirmarse además en el contenido del artículo I de la letra o literal E de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que establece, perdón, el artículo 3, perdón, literal E de la Ley Procesal de Familia, que literalmente prevé que el juez o jueza está facultado para retirar de las audiencias a quienes indebidamente perturben el proceso, perturben su curso, ¿va? La forma no está referida en la exclusividad de las partes y demás sujetos procesales, ¿va? No que, ¿cómo decirlo? Más bien procura desarrollar el principio contenido en el artículo 3, ¿verdad? Y por tanto deriva la conclusión obligatoria de la publicidad como regla general, y esto es que las audiencias pueden participar personas no vinculadas a las partes, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Como hemos afirmado antes, nuestra Ley Procesal de Familia aparece adoptar el criterio del procesalista Couture al distinguir entre publicidad del expediente y publicidad de las audiencias. El artículo 32 que les he mencionado de la Ley Procesal de Familia claramente establece que sobre el expediente, que todas las actuaciones que realice solo pueden ser, digamos, presentadas para lectura a las partes, sus apoderados, representantes judiciales y cualquier otra persona autorizada por el juez o jueza de familia que lo pueda consultar, ¿verdad? De ahí que podemos incluso concluir relacionando el contenido del artículo 3, literal de la Ley Procesal de Familia, que en efecto la publicidad en el proceso de familia, ¿verdad?, se orienta a dos sentidos.
como lo dice Future, 1, la publicidad del expediente y 2, la publicidad de las audiencias. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que el principio de publicidad que establece el artículo 3, literal D de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad?, consiste en la apertura al público de las actuaciones judiciales, particularmente de las audiencias, y ahí debe tener acceso cualquier persona con la salvedad prevista en la ley, que le digo, para dar reserva, como es el 32 de la Ley Procesal de Familia, la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados por quienes no participan en el proceso, un tercero, ¿verdad?, que puede hacer, y a la vez, ¿verdad?, control popular hacia el organismo jurisdiccional, ¿verdad?, que ese control jurisdiccional que también da una legitimación sobre la persona que realmente ejerce el cargo, ¿verdad?, en este caso del juez o jueza de familia, ¿verdad? Entonces, ahí vemos sobre el principio de oralidad. No sé si, de publicidad, perdón. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento con respecto a eso que hemos visto. ¿Hay preguntas? Licenciado. Sí. Sí, en todos los casos de que se dé una audiencia que sea de un menor, ¿en todos hay reservas del caso o hay algunos que se pueden hacer públicos? Vaya, mire, con respecto a la nueva ley Crecer Juntos, la reserva es para todos, ¿verdad?, conforme a la ley Crecer Juntos, esa nueva ley que ahora, pues, los juzgados que antes era de la Lepina, ¿verdad?, o juzgados especializados de niñez y adolescencia, que ahora son bajo la misma ley Crecer Juntos, se refiere que la publicidad en los casos de niños no pueden dársele. Pero volvemos a lo de Future, ¿verdad? Una cuestión es lo del expediente, porque se supone que lo del expediente electrónico que ellos llevan como juzgados de niñez, ¿verdad?, así se le va a estar dando publicidad. Claro que hay aspectos que donde la escucha de un niño, ¿verdad?, no se requiera tanto por parte de él dársele esa publicidad para que las partes tengan una notificación de lo que él dijo, ¿verdad?, porque eso tampoco. Entonces aquí en estos casos sí, de niños sí hay reserva, y no digamos en el caso de la ley penal juvenil, ¿verdad? En esa ley penal juvenil también, ¿verdad?, casos de niños tienen reserva. ¿Se logra comprender, señorita Mejía? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. ¿Hay más preguntas para los demás? ¿Hay más preguntas para los demás? Por lo menos uno. No, gracias. Muchas gracias, Noemí Martínez. Bueno, en este caso, con el principio de publicidad que hemos culminado, tenemos paso al principio de oralidad. ¿Logran ver la diapositiva? No sé qué hice. Sí, licenciado. ¿Logra ver? Ok. Bueno, entonces, como el principio de oralidad, pasando en pues debo decirles que este principio es definitivamente el principio más importante que orienta y da sentido a las normas procesales en materia de familia. ¿Por qué? Porque el mismo facilita que todos los principios que he mencionado anteriormente se concreten en su plena significación, ¿verdad? Se ha dicho con propiedad incluso, ¿verdad?, que la oralidad como principio procesal es esencial para la inmediación y según gran parte de la doctrina representa una forma fundamental para la recta de la administración de justicia. El principio de oralidad, por oposición al principio de escritura, es aquel que surge del derecho positivo, en el cual los actos procesales se realizan, ¿verdad?, de viva voz y normalmente en las audiencias, reduciendo las piezas escritas a la estrictamente indispensable que se pueden hacer. O sea, es decir, que lo que se estableció en aquel lugar privado del juez, de su despacho, en su oficina, también se va determinando se puede hacer
en sala de audiencia, porque es el juez que tiene que inmediar, valga la redundancia, es el juez que tiene que hacer todos los actos de forma concentrada por economía procesal, ¿verdad? Es el juez que tiene que darle celeridad a esos aspectos, etcétera. Entonces, todo eso con la oralidad se determina de esa forma, ¿sí? Ahora bien, otros, en palabras de actores como Enrique Vescovi, mencionan que la oralidad, juntamente con la inmediación y la concentración, parecen realizar mejor la verdadera función del proceso, que para Enrique Vescovi lo recuerda como lo menciona Carnelute, siguiendo las enseñanzas del jurista, ¿verdad? Donde mencionaba que una serie sucesiva de actos en los que hay que transmisión, ¿verdad? De todos los que se haga, ¿verdad? Una serie de sucesivos actos en los que hay una transmisión escrita entre dichas personas, ¿verdad? Que resulta así un modo natural de resolver las controversias, pues entre dos que disputan y así someterse a su conflicto a un tercero. Lo lógico parece ser que se reúnan y dialoguen, ¿verdad? Como que una cuestión, aunque no es una mediación, ¿verdad? No es una resolución alterna de conflicto, pero sí es un tercero que va a decidir en virtud de que los cónyuges, los padres, no hay una forma amistosa de resolver los casos y por ende pues requieren que sea un tercero que se los resuelva, ¿verdad? Entonces, según lo expresado por José María Asensio Mellado, el principio de oralidad es como con toda la probabilidad el más sencillo de los que rigen el procedimiento, por cuanto de hecho viene a condicionar a los restantes, que de ese modo, ¿verdad? Depende de su expresión de la formulación que se haga de aquel, ¿verdad? Es decir, sin moralidad no es posible hablar de inmediación, publicidad o incluso de concentración. La oralidad, por el contrario, garantiza e impulsa a todos ellos, ¿verdad? Y permiten su expresión moral. De esa forma lo ha entendido José María Asensio Mellado, ¿verdad? Para Omar White, citando a Juan Montero Roca, señala que se entiende por oralidad el procedimiento, el principio de que la resolución judicial puede basarse solo en lo material, ¿verdad? En el material procesal, ¿verdad? Referido oralmente, o sea, que en ese momento se pueda determinar, ¿verdad? Ahora bien, según los procesalistas modernos, la oralidad de los procesos exige que se tramitan con una forma, ¿verdad? Como cuáles, como por ejemplo mencionan la fijación de la litis que debe hacerse oralmente ante el tribunal. Esto lo vamos a ver en las audiencias preliminar, pero sobre todo, bueno, de esto podemos verlo pues en la audiencia preliminar que regula los artículos 103, 106, 107, 108 y 109 de la Ley Procesal de Familia, que ya antes se los había dicho, ¿verdad? Donde se fijan las pretensiones de ambas partes o puntos controvertidos. Se resuelven sobre la prueba ofrecida con la demanda y su contestación y se señala fecha para la audiencia de sentencia en la cual se decidirán las cuestiones litigiosas. Entonces ahí vemos que se fijan la fijación de la litis que debe ser oralmente ante el juzgado y eso se hace en la fijación de los hechos en la audiencia preliminar con los artículos que les he mencionado. Podemos ver otra que se respeta el principio de inmediación según el cual los debates, las pruebas, los alegatos deben de llevarse a cabo delante del juez o jueza procurando o esta tener, digamos, durante el proceso el mayor contacto posible con las partes. Eso se concretiza tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Porque ya vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando y siendo en esta última donde se recibe, o sea, en la audiencia de sentencia, y valora la prueba y se plantean los alegatos de las partes fundamentando sus pretensiones y haciendo su propia valoración de los medios de prueba presentados, sea documental, testimonial, pericial, etcétera, el cual lo regula los artículos 117 al 121 de la Ley Procesal de Familia. También podemos ver que ha de respetarse el principio de concentración que exige que las cuestiones litigiosas sobre las que ha de recaer la sentencia no se formulen separadamente, sino que se reúnan y como lo dice el principio de concentración, para su examen, prueba y decisión en una sola audiencia y esto no es posible
en las que sean necesarias, ¿verdad? Pero que tengan lugar las fechas próximas y el menor lapso de tiempo, ¿sí? En la ley procesal de familia se determina que las partes tienen la obligación de plantear simultáneamente todos los hechos y alegaciones en los que fundamenta sus pretensiones o defensa y las pruebas que pretenden hacer valer según el artículo 3, literal F, siempre de la ley procesal de familia, que va siempre en consonancia con los artículos 42 y 46, siempre la ley procesal de familia, que determinan los requisitos que deben de reunir tanto la demanda como la contestación de la demanda, estableciéndose pues, que se debe hacer una narración precisa de los hechos controvertidos, que debe plantearse la pretensión con claridad y precisión, y que debe de ofrecerse la prueba que se pretende hacer valer. Incluso los incidentes deben de plantearse por regla general desde la demanda hasta la audiencia preliminar y deben resolverse con carácter previo al trámite de la cuestión principal, según lo determina el artículo 59, 60 y 61. Lo que se pretende en primer lugar es resolver la problemática por la vía conciliatoria, y eso no es posible resolverlo en la audiencia de sentencia, de acuerdo con las pruebas aportadas. De igual manera, el artículo 36 de la Ley Procesal de Familia, que les he mencionado antes, señala un lapso de tiempo para el señalamiento de audiencia, que es no menor de 10 días ni mayor a 30 días para el señalamiento de cualquier audiencia, ya que la finalidad es resolver el problema en el menor tiempo posible, ¿verdad? También podemos ver otra cuestión que en el juicio o en juicio oral, ¿verdad? La audiencia de prueba, alegatos y sentencias tienen por lo mismo la mayor importancia en el proceso, ya que constituyen su núcleo y el medio fijado por ley para que aquel se realice plenamente su finalidad, ¿verdad? Ello es así, ya que normalmente es en la audiencia de sentencia donde se resuelven las cuestiones litigiosas de acuerdo con las pruebas aportadas, y es lo que el juez o jueza en ejercicio de su papel de director o directora del proceso y del contacto directo con las partes y documentación presentada por lo mismo valore para emitir su decisión. Esta valoración pues obviamente lo va a hacer a partir de todo lo acontecido en la audiencia, ¿verdad? Lo que les había establecido también cuestiones lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje corporal, ¿verdad? De las partes, etcétera. Entonces también por virtud del principio de concentración no se puede atribuir a los recursos que se impongan efectos suspensivos del procedimiento, solamente cuando el recurso se refiere a dos únicos casos que señala el artículo 155, inciso segundo del literal A y B de la Ley Procesal de Familia, que ha de respetarse en el juicio oral el principio de publicidad y, digamos, procurar que las pruebas se rindan oralmente, en tanto sea posible y así como los alegatos. Se exige el principio de oralidad que el juez o jueza de familia o en todo caso magistrados ante los cuales se inició y se desarrolló el proceso sean los mismos que pronuncian la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque solo ellos están en la condición de hacerlo con pleno conocimiento de la causa. También podemos ver que no obstante que en el juicio oral debe predominar la forma verbal sobre la escrita en los diversos actos procesales, ¿verdad? Sin embargo, esta regla general tiene sus limitaciones y entre ellas figuran como muy importantes pues las relativas a los escritos fundamentales en las distintas fases del procedimiento y los llamados actos de documentación, o sea, las actuaciones judiciales en las que se haga constar la fijación del debate, el resultado de la prueba, etcétera. Al respecto, incluso la Ley Procesal de Familia en sus artículos 42 y 46, donde le mencionaba que era para la admisión de la demanda y la contestación de la demanda, ambos de la Ley Procesal de Familia, determinan que tanto la demanda como la contestación de la demanda deben de presentarse por escrito. No así, como les dije, con la nueva ley Crecer Juntos, que ahora se hace de forma electrónica, pero eso es otra legislación que ha venido a modernizarse y que obviamente estos aspectos van a venir haciéndose en el mismo sentido para todos los demás juzgados, ¿verdad? Es decir, no obstante predominar la oralidad, hay ciertas cuestiones fundamentales que deben constar por escrito, de lo que se concluye que nuestra Ley Procesal de Familia adopta el sistema mixto, es decir, oralidad y escritura, con preeminencia de la primera, es decir, con la oralidad, ¿verdad?
que constituye pues el principio de oralidad, un principio fundamental que de especial importancia, cuya adopción caracteriza a los sistemas procesales modernos, ¿verdad? Y esto, pues, en palabras de Enrique Vescovi, la oralidad juntamente con la inmediación y la concentración, ¿verdad?, aparecen realizar mejor la verdadera función del proceso, que pues, citando a Carl Milute, pues mencionar pues las enseñanzas de los juristas, ¿verdad?, donde una serie sucesiva, mencionaba él, de actos en los que hay una transmisión escrita entre dichas tres personas, es decir, juez, actora y demandada, ¿verdad?, con ese triángulo, ¿verdad?, que resulta de modo natural resolver las controversias, pues entre dos que se disputan y someten su conflicto a un tercero. Lo lógico parece ser que se reúnan y dialoguen, ¿verdad? En este caso, pues vemos que es el que surge de un derecho positivo en el cual los actos procesales se realizan de viva voz y normalmente en las audiencias, reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable, que esto es lo que menciona para la oralidad, ¿verdad? Esto es lo que mencionamos sobre la oralidad. Ahora bien, para lo de facilitar la aplicación de los principios de concentración, inmediación y publicidad, también vemos que ese es uno de los objetivos a cumplir. Y ejemplos de esto, vuelvo y reitero, son los artículos 103, 106, 107, 108 y 109 de la Ley Procesal de Familia, donde también ahí se hacen aspectos de las audiencia preliminar. Como les dije antes, esto es así, ya que normalmente, ¿verdad?, es la audiencia de sentencia en donde se resuelven las cuestiones litigiosas y de acuerdo a la prueba aportada y a lo que el juez o jueza de familia en ejercicio de su papel de director, ¿verdad?, o directora del proceso y el contacto directo con las partes y la documentación presentada por la misma, valore a emitir su decisión, ¿verdad? También, por virtud del principio de concentración, no se puede atribuir a los recursos que se interpongan efectos suspensivos. El procedimiento solamente cuando el recurso se refiere, ¿verdad?, a esos dos únicos casos, como lo que les mencionaba, los artículos 155, según literales A y B, que menciona también que se respeta el principio de oralidad y publicidad, ¿verdad? Eso, pues, donde las partes también tendrían que ser ese juicio oral que les mencionaba y a la vez, ¿verdad?, que se debían establecer, ¿verdad?, a partir de la oralidad. Bueno, entonces, aquí culmino sobre el principio de oralidad, ¿verdad? Continuamos la siguiente clase con el principio de igualdad. No sin antes preguntarle si hay alguna pregunta sobre ello, ¿verdad?, de lo que hemos hablado esta mañana. Los escucho, si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado esta mañana. Buenos días, Lick. Por mi parte, Bueno. pues no, está todo muy clarito, Lick. Muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces nos quedamos así y voy a publicar lo de Gracias, Lick. Ok, voy a publicar lo de los grupos, como les decía, voy a hacer también lo de los laboratorios para que ustedes vayan trabajando en equipo, ¿verdad? Estén pendientes en la página, por favor. Cuídense, que tengan un feliz día. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Con respecto a los equipos de trabajo, los que usted va a conformar son de los compañeros que no pudieron hacer grupo o de todo en general. De todo voy a reformular. Hay algunos, como les dije en principio, que les puse integrantes que tenían que ser por lo menos, son ustedes 26 personas, ¿verdad? Habíamos dicho que iban a ser 5 grupos, no me acuerdo si era 4 o 5, les había dicho, ¿verdad?, de tantos integrantes. Y esos integrantes están en los grupos, pues ahí eso no lo voy a modificar. Los que les faltan integrantes, ahí les voy a ir poniendo algunos, ¿verdad? Eso voy a hacer. Y los que no están, bueno, los voy a agrupar en otro y así vamos a ir bueno, de hecho ya lo hice, ¿verdad? Pero no les he dado, porque estaba esperando para ver qué me decían ustedes, pero yo lo que veo es que nadie está siguiendo indicaciones y eso pues es
es determinante para seguir con nuestra cátedra. Bueno, pues, si no hay más preguntas, pues cuídense entonces y nos vemos la siguiente clase, que es el día viernes. Que tengan un feliz día. Gracias. Yeah. Buen día. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día.